Reactividad de los alcoholes. En el esquema se representan las 4 formas de reaccionar de los alcoholes. Además, se indica cuáles son los enlaces que se rompen en cada tipo de reacción. Tenemos un alcohol que si reacciona con un ácido, se produce una eliminación que forma un alqueno. Se puede producir la oxidación que forma aldehídos y cetonas. Puede reaccionar con un haluro de hidrógeno que produce la sustitución para formar halogenuros de alquilo. O con una base para formar alcóxidos. La estirificación de los alcoholes es la reacción más importante de sustitución del H del grupo OH. Acá tenemos como ésteres orgánicos el ácido carboxílico, el ácido sulfónico, el carboxilato de alquilo y el sulfonato de alquilo. Y como ésteres inorgánicos tenemos el ácido crómico, el ácido fosfórico, el cromato de alquilo y el fosfato de alquilo. El átomo central de los diversos ácidos tienen tantos oxígenos a su alrededor que queda una importante diferencia electrónica. Por ello pueden reaccionar con los pares libres del oxígeno alcohólico. Como vemos en la reacción, el par electrónico del oxígeno se adiciona al carbono, adicionándose ambas cadenas, y con eliminación de agua. Y acá quedan hechas la cadena que teníamos principalmente, unida a la otra, con el puente éster, y bueno, el oxígeno que forma el éster justamente. Sustitución del grupo oxidrilo. Uno de los métodos empleados para la obtención de halogenuros de alquilo consiste en la sustitución del grupo hidroxilo por un halógeno. Esto se consigue mediante la reacción del alcohol con halogenuros de hidrógeno o con haluros de ácidos inorgánicos. Tenemos, por ejemplo, el tribromato de fósforo, que junto a un alcohol primario van a formar un bromuro de alquilo con ácido fosfórico, o el cloruro de tionilo, que también con un alcohol primario va a formar el cloruro de alquilo, dióxido de azufre y ácido clorhídrico como productos. Es necesario tratar al alcohol previamente con un ácido para que se protone y el grupo saliente sea agua y no un hidroxilo. Podemos ver que estas reacciones se pueden dar tanto por el método de SN1 como por el método de SN2. La conversión de haluro de acilo en alcohol es reversible y el desplazamiento del equilibrio dependerá del reactivo que se encuentre en exceso. Eliminación en alcoholes. Las reacciones de eliminación suelen llevarse a cabo en medio ácido de temperaturas elevadas, formando un alqueno con liberación de agua. Si se pueden producir más de una olefina diferente, siempre se obtiene la más sustituida. Bueno, como vemos acá tenemos un alcohol y agregando un protón con temperatura se sale en este grupo OH y el hidrógeno del carbono del lado, formando el doble enlace y con eliminación de agua. Oxidación de alcoholes. En alcoholes primarios, el carbono que soporta al grupo hidroxilo tiene un estado de oxidación formal -1, por lo que tiene múltiples posibilidades de oxidación. Como vemos en el ejemplo, tenemos un alcohol que forma un aldehído y que posteriormente se forma un ácido carboxílico. Muchos reactivos de oxidación son sales inorgánicas, solo solubles en agua. Esto produce hidratos con los aldehídos, provocando que la oxidación de segunda etapa, aldehídos ácidos carboxílicos, sea más fácil que la primera. Por lo tanto, es difícil pararse en el aldehído. Hay que utilizar reactivos solubles en disolventes orgánicos para evitar la presencia de agua. En alcoholes secundarios se pueden transformar en cetonas, siendo el ácido crómico el reactivo más común. El mecanismo de reacción implica la formación de un éster crómico. Los fenoles son compuestos que en su estructura molecular contienen al menos un grupo fenol, es decir, un anillo aromático unido a un grupo hidroxilo. Acá tenemos, bueno, el fenol propiamente, metilfenol, que es un fenol con un grupo metil, bromo y metilfenol dentro del mismo fenol, y acá podemos ver un ácido formando parte del grupo fenol. La acidez es la propiedad más llamativa de los fenoles, ya que son más ácidos que los alcoholes. El iol fenóxido está mucho más estabilizado por medio de la resonancia con el anillo aromático,
siendo hasta 1.000.000 de veces más ácidos que los alcoholes. Es por esto que reaccionan con bases como el hidróxido de sodio. Podemos ver, como en el ejemplo, que los electrones del oxígeno son cedidos al anillo del benceno por resonancia. Con esto, la nube electrónica del oxígeno se reduce y así el protón del grupo hidroxilo puede ser cedido con mayor facilidad. La preparación de fenoles. Su preparación abarca métodos industriales y en el laboratorio. En los métodos industriales tenemos la fusión alcalina del ácido bencenosulfónico, fusión alcalina del clorobenceno y la hidroxiperoxidación del cumeno. En los métodos laboratorios tenemos sustituciones nucleofílicas aromáticas y diazotación de anilinas. Métodos industriales. Encontramos por un lado la fusión alcalina de los ácidos, donde los ácidos sulfónicos aromáticos son fundidos en medio alcalino y con altas temperaturas. Como primer paso podemos mencionar que el benceno es convertido en un ácido sulfónico aromático. El anhídrido sulfuroso reacciona con la base de hidróxido de sodio, donde se produce la fusión del complejo, y posteriormente se obtienen como productos el fenolato de sodio, sulfito de sodio y agua. Por otro lado, también tenemos la función alcalina del clorobenceno, que es prácticamente igual a la anterior, que comprende el calentamiento del clorobenceno para obtener fenoles. Es tratado con hidróxido de sodio nuevamente, donde interviene la temperatura y presión para que van a producir la fusión. Y como productos nuevamente se obtiene el fenolato de sodio y el cloruro de sodio. Bueno, en los métodos de laboratorio tenemos la sustitución nucleofílica aromática, que se da por un mecanismo de adición y eliminación que comprende dos etapas. En un principio tenemos la adición del grupo oxidrilo en el carbono secundario unido al bromo, con la ruptura del doble enlace que incluía a ese carbono secundario. Y luego se libera el ion bromuro y queda solo el oxidrilo y se restablece el doble enlace que tenía el carbono. En la diazotación de anilinas se obtienen fenoles a partir de la hidrólisis en agua de una sal de diazonio. Acá tenemos anilina, en la que al sumarle NaNO2 y un protón en presencia de agua, se obtiene la sal de diazonio con eliminación de los dos hidrógenos del grupo amina y la adición de otro nitrógeno con triple enlace unido al nitrógeno propio de la amina. Y en presencia de agua se produce la eliminación de las dos moléculas de nitrógeno, dos átomos de nitrógeno, y la sustitución con el grupo oxidrilo, formándose un fenol. Reactividad de los fenoles. Los fenoles, al igual que los alcoholes, reaccionan con derivados de ácidos carboxílicos, como pueden ser anhídridos y haluros de ácido, para dar ésteres, siendo uno de los ésteres de fenol la aspirina. Como vemos en el ejemplo, tenemos un fenol en presencia de un ácido carboxílico que reacciona con el anhídrido acético para formar justamente la aspirina. Bromación y nitración de fenoles. La bromación es tan sencilla que se da incluso sin catalizador, siendo difícil de tener la monoadibromación a temperatura ambiente. Ya tenemos el ejemplo, un fenol sumado bromo molecular en presencia de agua y a temperatura ambiente, se añaden 3 bromos en posición meta, entre sí con respecto a sí mismos, y queda el oxidrilo del fenol en medio de 2 bromos. La nitración también se da más fácilmente que en el benceno, sin la necesidad de un catalizador. Bueno, acá tenemos la reacción, el fenol más HNO3, termina resultando en un para-nitrofenol. Y por último tenemos lo que es la oxidación de fenoles, donde las quinonas son compuestos orgánicos muy importantes que proceden de la oxidación de los fenoles. Para obtener una quinona se debe partir de un fenol doble. Su oxidación se produce en condiciones muy suaves, ya que las quinonas poseen una estructura muy conjugada y estable. Podemos ver en el ejemplo el 1,2-benzenodiol para formar el 3,5-ciclohexadien 1,2-diona. Las quinonas pueden reducirse a fenoles con reductores suaves.